Hola, nosotros somos el grupo D de la clase de Administración Tributaria y en esta ocasión estaremos hablando sobre lo que son los paraísos fiscales. Mi nombre es Cindy Ramos y a continuación estaré explicando el fin con el que se está realizando esta exposición. En este trabajo tenemos la finalidad de dar a conocer el tema de los paraísos fiscales, en el cual se detallarán aspectos de suma relevancia que se deben tomar en cuenta para declarar que un país sea catalogado como un centro donde se realizan prácticas de esta índole, así como también de resaltar los riesgos en que se pueden incurrir y las consecuencias a sufrir si llevamos a cabo este tipo de prácticas. También hablaremos y detallaremos un caso que sucedió en un país vecino como es Panamá, así como también los principales organismos implicados y analizar su modus operandi. Los objetivos. El objetivo general de este trabajo es investigar de forma más amplia cómo funcionan los paraísos fiscales y qué relación posee con la defraudación fiscal. Entre los objetivos específicos tenemos los siguientes: determinar las bases para que un país sea considerado paraíso fiscal, analizar el modo de operar de estas empresas para obtener estas ventajas frente al resto de compañías locales. Para conocer acerca de un tema, siempre es necesario conocer los antecedentes históricos de este. La historia de los paraísos fiscales tiene su origen en la segunda mitad del siglo XX debido al desarrollo industrial y económico luego de la postguerra, y por el proceso de descolonización de algunas potencias europeas, las cuales, motivadas por diferentes circunstancias, diseñaron sistemas fiscales que atraían capital extranjero, utilizando para ellos las más variadas estructuras jurídico-fiscales. Lo que estos países buscaban era que otros países vinieran a invertir a su propio país. Por lo tanto, diseñaban estructuras jurídico-fiscales en las cuales estos países, al invertir en el país, no tuvieran que pagar tantos impuestos y así se ahorraban más y tenían más ganancias. De los paraísos actuales es la ley de Suiza de 1934, donde se creó el secreto bancario. ¿En qué consiste el secreto bancario? Consiste en que con esta ley se fortaleció este principio, garantizando absoluto silencio en relación a cualquier cuenta creada en este banco suizo. Es decir, cualquiera de los gobiernos que tuviese una cuenta dentro de este banco contaba con la protección y con el silencio de que no iba a ir ninguna información fuera de este banco. Después de conocer un poco sobre los antecedentes históricos de los paraísos fiscales, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué es un paraíso fiscal? Para abordar el tema de los paraísos fiscales, en primer lugar vamos a acudir a la definición que tiene la RAE, describiendo como paraíso fiscal lo siguiente: es un país o territorio donde la ausencia o brevedad de impuestos y controles financieros aplicables a los extranjeros residentes constituye un eficaz incentivo para atraer capitales del exterior. Entonces, conocemos como paraíso fiscal al territorio cuyo régimen tributario es especialmente favorable para los no residentes, es decir, las personas que no nacieron en este país, circunstancia que favorece la domicilización de personas físicas o jurídicas e inversiones extranjeras. En los paraísos fiscales suelen convivir dos sistemas o regímenes fiscales diferentes. Mientras los ciudadanos y empresas residentes están obligados al pago de impuestos, los extranjeros gozan de una exención total o considerable siempre y cuando realicen actividades o negocios en dicho territorio. Es decir, pongamos un ejemplo: Panamá se considera un paraíso fiscal. En este lugar, nosotros, supongamos, nacimos en Panamá. Nosotros somos los residentes, los ciudadanos, tenemos una empresa, ya sea pequeña o grande, pero a final de mes o a 6 meses o al año debemos pagar cierta cantidad de impuestos por las utilidades recibidas de este negocio. Entonces, viene otra empresa extranjera a este país. No vamos a mencionar nombres, pero supongamos que es una empresa extranjera muy grande. Entonces significa que viene a invertir a este país. Entonces el país lo que hace para mantener esa inversión es que muchas veces el impuesto que esta empresa grande va a pagar es menor al que paga un residente, o a veces es nulo, es decir, no pagan ningún tipo de impuesto. Entonces, ¿a quién favorece esto? Favorece a los extranjeros y a los gobiernos que tienen este país como paraíso fiscal, que son los que han creado este tipo de leyes. A quienes no les favorece muchas veces: a los pequeños empresarios, a las empresas de residentes. ¿Por qué? Porque sus ganancias se ven reducidas
Aparte que están compitiendo con una gran empresa que muchas veces ni siquiera paga impuestos. Entonces, eso es un paraíso fiscal. Y en esos son los dos sistemas. Los residentes que están obligados a pagar impuestos y los extranjeros que muchas veces ni siquiera pagan impuestos. Cuando escuchamos la palabra paraíso fiscal, nos imaginamos generalmente un lugar hermoso, pero según explica Rafael J. Sáenz Gómez, aunque coincide muchas veces con que los territorios en los que están situados son islas paradisíacas como ser las Islas Caimán, que son hermosas, este paraíso fiscal deriva de una traducción errónea de la palabra inglesa tax haven, que significa refugio fiscal. Debido a la similitud de esta palabra haven, refugio, con la palabra haven, paraíso, otra de las denominaciones que podemos encontrar es la de puertos fiscales, debido a que la palabra haven no tiene un único significado, sino que tiene varios. También puede significar puerto. Y según lo explican, el llamar puerto fiscal a estos lugares tiene su origen en un paralelismo, pues el hombre de negocios se compara con un marino que busca refugio y atraviesa el océano de legislaciones fiscales y sus tempestades, que son los controles y las imposiciones sobre la riqueza, pues para descansar necesita un paraíso fiscal. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando dice que el hombre se compara con el marino que busca refugio y atraviesa el océano de legislaciones fiscales. En este océano de legislaciones fiscales encontramos lo que son los impuestos, donde se tienen que pagar, como les decía anteriormente, a los meses, al año, cada 6 meses, cada 4 meses, etc. Esas son las tempestades y el océano de legislaciones fiscales, que son los controles y las imposiciones sobre la riqueza. Entonces dice que para después descansar necesita un paraíso fiscal. ¿A qué se refiere con descansar? Se refiere a que al llegar a un paraíso fiscal, al invertir en un paraíso fiscal, estás descansando de los impuestos. ¿Por qué? Porque no estás pagando o estás pagando lo mínimo. Entonces en ese momento estás descansando de los impuestos que están seguramente en tu país. Entonces estás descansando al invertir en el otro país, que obviamente no te está cobrando tanto como en tu propio país, vale la redundancia. Como les mencionaba al principio, sobre que muchas veces pensamos que el paraíso es un lugar hermoso, pero no siempre. Aunque no todos estos territorios son paraísos propiamente dichos, como es el caso de territorios continentales o, por ejemplo, Suiza, que han sido considerados como paraísos fiscales, porque cuando pensamos en paraíso muchas veces en la calor, en el mar, etc. Pero también Suiza, que es un país helado, también este es considerado un paraíso fiscal. Y hoy en día los paraísos fiscales conforman una parte importante de lo que es la economía mundial, porque la mayoría de los países están buscando que se invierta en el país, y para eso buscan competir con nosotros y reducir los impuestos que les van a cobrar los extranjeros para que sí tengan mayores inversiones. Para entender un poco sobre lo que son los criterios, primero hablaré sobre lo que son los fondos monetarios internacionales, qué relación tiene en el paraíso fiscal. Definiéndola como centros en la que la mayor parte de las transacciones financieras de la balanza comercial se realiza con personas o compañías no residentes en el centro, donde las transacciones pueden iniciarse desde cualquier parte y donde la mayoría de las instituciones implicadas son controladas por no residentes. Pero en la práctica la diferencia entre CFO, que significa Centros Financieros Offshore, y el paraíso fiscal es inexistente. Sin embargo, la OCDE realiza una distinción entre CFO y un paraíso fiscal. Para estamos ante un paraíso fiscal cuando una jurisdicción se dan al menos primero y el otro cualquiera de los siguientes criterios. Falta de transparencia en materia fiscal, cuando no se produce el intercambio de información ni automáticamente ni en la respuesta a una determinada solicitud entre países. Luego tenemos el sistema impositivo, que fomenta la adoptación de estrategias fiscales agresivas y el establecimiento de entramos empresariales offshore. Y por último tenemos lo que es la inacción en cuanto al establecimiento de medidas y controles que permite detectar operaciones que fomentan la reducción de la tributación y a la deslocalización de impuestos. Diferencia entre elusión fiscal y evasión fiscal.
La elusión consiste en un conjunto de prácticas encaminadas a evitar que surja o nazca el hecho o la obligación tributaria. La elusión de impuesto también hace referencia a la conducta del contribuyente que busca evitar el pago de impuestos, utilizando para ellos maniobras o estrategias permitidas para la misma ley o por los vacíos de esta. La elusión tributaria tiene relación con el abuso tributario, en tanto se manipulan los hechos económicos o negocios jurídicos a fin de evitar el nacimiento de la obligación tributaria. Un ejemplo de la elusión fiscal se encuentra en los malos manejos de los servicios de outsourcing o contratación de personal por tercerizaciones. Si bien estas empresas se mueven todo el tiempo dentro del margen de la legalidad, llegan a aprovecharse de los huecos existentes en la legislación o en las diferentes interpretaciones posibles de la misma. En este caso, la autoridad únicamente puede tomar medidas administrativas. La evasión fiscal por sí sola deberá entenderse como el no cumplimiento del pago de impuestos por haber ubicado en supuestos de acusación y pago del mismo. Para ellos, el contribuyente incurre en omisión de ingresos o manifestaciones de gastos que no son reales. Un ejemplo de evasión fiscal es la compra de facturas que amparen operaciones que nunca se realizaron en primer lugar. Estos contribuyentes podrían también hacer referencia a la maniobra utilizada por los contribuyentes para evitar el pago de impuestos, violando por ellos la ley. En la evasión tributaria simple y llanamente no se cumple con la ley, la cual indudablemente es ilegal. Otro ejemplo es comprar facturas que amparen la compra de insumos para su empresa, aunque en realidad no se hayan realizado estas transacciones más que en papel. Buenas noches, mi nombre es Iveta Maya y en esta ocasión les hablaré acerca de los tipos de paraísos fiscales. Cabe destacar que surgen algunas diferencias dentro de lo que entre los diferentes paraísos fiscales. Algunos están más enfocados a lo que son las personas físicas, otro a la constitución de sociedades, personas jurídicas, y también existen mixtos. Algunos ejemplos que podemos mencionar sería paraíso fiscal en Panamá, quien se enfoca en lo que son personas físicas, el Mónaco, que a las personas jurídicas, y tenemos las Islas Caimán, que es mixto. Al conocer esto, surge lo que es los diferentes tipos de paraísos fiscales. Dentro de ellos tenemos paraíso fiscal clásico y centros de servicio de coordinación para ubicar determinadas operaciones financieras. En cuanto a su extensión geográfica, que abarca la totalidad de un estado o solo una parte denominada oasis, con un régimen especial, en función de privilegio fiscal, con origen en la ocultación, aquellos que son creados de forma expresa por su propia legislación, y aquellos que tienen su origen en la zona sombra dentro del juego de la legislación interna e internacional. También daré a conocer la característica principal de los paraísos fiscales, la cual radica en una política tributaria que sea favorable a la inversión extranjera. No siendo esta la única, según la OCDE, se distinguen unas características principales, como el nivel de tributo bajo o nulo, falta de transparencia, especialmente en la aplicación de los sistemas fiscales. También la falta del intercambio efectivo de información. Y como cuarta tenemos la inexistencia de la actividad económica sustancial en su jurisdicción. Si damos seguimiento a lo que son los criterios auxiliares para poder identificar a las
jurisdicciones constitutivas de paraísos fiscales. Algunos criterios que podemos mencionar es la definición artificial de la base imponible, que es esa, que sería lo que es esa cifra que nos va a ayudar a poder aplicar las tasas en cuanto a los impuestos o tributos que se requieran para hacer el cálculo. También la falta de aplicación de los criterios sobre precios de transferencia elaborados por la OCDE. Existencia de excepción a las rentas de fuentes extranjeras. La posibilidad de negociación con las autoridades fiscales de las condiciones de imposición o rulings. Y la fama internacional reluciente de la jurisdicción como paraíso fiscal o la existencia de autopublicidad o test de reputación. Doy seguimiento a los principales organismos en contra de la evasión fiscal. La Unión Europea. Bueno, este juega un papel en materia fiscal que no tiene un papel directo en el establecimiento de cobro de los impuestos. Cada estado goza de su soberanía en materia fiscal. Por lo tanto, el papel se centra más en poder supervisar las normas fiscales nacionales para de esta manera poder garantizar que sean compatibles con estas políticas europeas. Y gran parte del control realizado se centra sobre lo que es la legislación fiscal de los países miembros. Algunas disposiciones que la Unión Europea se centra en lo que es la materia fiscal es que haya un buen funcionamiento del mercado único. También las amortizaciones de estos impuestos y también la lucha contra la evasión y la elusión. También construir una amenaza controlada contra la competencia leal y la recaudación fiscal. Así también la OCDE, la de la utilización y existencia de los paraísos fiscales, tienen una repercusión internacional que afecta tanto a los estados individualmente como a las organizaciones en las que se integran. Por ello, las organizaciones internacionales como la OCDE o el G20 han despertado interés en la lucha contra estos territorios, entre otras causas, por afectar de manera negativa a la recaudación fiscal de sus estados miembros o por las diferencias competitivas creadas entre empresas debido al traslado de beneficios. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Muy buenas, licenciado. Mi nombre es Yolanda Nazaret Canares Medina y yo le vengo a hablar sobre las consecuencias asociadas a los paraísos fiscales. La utilización de los paraísos fiscales conlleva a grandes consecuencias negativas, tanto a nivel local como económico, siendo identificada como un grave problema por la multitud de estados y organizaciones. Sin embargo, también cuenta con defensores que utilizan argumentos a favor de cómo la mejora en el mercado financiero. En primer lugar, tenemos una de las consecuencias que más relevancia tiene es la pérdida de recaudación de los estados. Esta pérdida afecta tanto al desarrollo, a estos estados en vías de desarrollo, pronunciando aún más su empobrecimiento. En segundo lugar, dice que supone un daño para la competencia de las empresas, poniendo en riesgo el desarrollo de la innovación y la competitividad. Aquí nos dice que las multinacionales y grandes empresas pueden permitirse, gracias a su beneficio, contratar a profesionales para realizar una planificación fiscal agresiva y utilizar los paraísos fiscales. En tercer lugar, tenemos la existencia de paraísos fiscales, supone la desestabilidad de los sistemas financieros, así como la dependencia del país, paraíso fiscal exclusivamente de un sistema financiero.
Aquí podemos decir que existe una gran discusión sobre la influencia de la crisis financiera, ya que su opacidad o la rapidez en la que las transacciones hicieron de estos territorios un canal perfecto para propagar títulos en deuda baja calidad y activos exóticos. Tenemos Honduras y los paraísos fiscales. Aquí nos dice que Honduras se adhiere a la lista de paraísos fiscales creada de la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Es un intento por contener la figura de capitales de regiones offshore de baja o nula tributación. Aquí nos dice que después de muchos años y varios, la Secretaría de Finanzas decidió crear una anónima apropiada y tomó la decisión de sumarse a este listado amplio de la conformación más de 90 países concentrados por la OCDE como unidos para la evasión de impuestos. A continuación me toca hablar sobre el sitio Abre las Puertas de Panamá. Aquí nos dice que así se constatan los movimientos financieros de las empresas hondureñas o extranjeras que generan utilidades aquí que a la vez se relacionan con algunas de las jurisdicciones offshore. También tenemos que en un contexto de contratación económica por lo de la pandemia e impacto de huracanes, Honduras urge recaudar más para financiar los desafíos en materia de salud y aumento de la pobreza, exponen expertos de la fiscalidad. ¿Qué nos dice aquí? Que no obstante, el país no escapa de la evasión y elusión fiscal que se produce vía de salida de capitales o inversiones. Dentro de esto tenemos la atracción de inversiones, que esta nos dice que al salir de la luz pública mediante una mega filtración, en este caso pasó a conocerse como los Panama Papers, donde aparecieron que miles de empresas evadían el pago de impuestos en un país de origen a una escala mundial utilizando la trama exclusiva que ofrecía este bufete. Aquí en esto nos dice que los países trataban de evadir el impuesto, que hacían irse para otro país para poder evadir y eludir el pago de impuestos, ya sea por inversiones o por salida de capital del país. También nos dice que de personas naturales judías puede convertirse en residente fiscal de varios países de una manera simultánea. Esto se debe a que las naciones tienen interés por atraer a la mayor cantidad de residentes para conseguir más capital, y eso es lo que hace que los países eludan y el impuesto. También tenemos los gobiernos extranjeros, que ellos dicen que nos facilitan a que contribuya un negocio bajo la residencia fiscal de Panamá y pueda administrarlo desde el exterior. Esto generaría sus ingresos fuera del territorio y por lo tanto este capital estaría extenso a impuestos. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que los gobiernos extranjeros tratan de evadir el impuesto como muchos países. Viajan a otro país para obtener o no pagar impuestos. Es considerado una de las bancas más efectivas en el mundo. Sus ingresos de origen internacionales solo serían reportados en Panamá. Muchas gracias, esta ha sido toda mi participación. Hola, muy buenas, mi nombre es Josué Hernández y les seguiré hablando acerca de algunos ítems relacionados con el caso de Panamá. Se dice que alrededor del 10% del PIB de la población del mundo está concentrada en estos paraísos fiscales, como ser Islas Caimán y el caso de Panamá. Se dio a luz pública mediante una mega filtración un caso denominado Panama Papers, en la cual se vieron involucradas miles de empresas debido a que hacían prácticas evasivas de pago de impuestos en sus países de origen a una escala mundial, los cuales hacían estas prácticas que ofrecía tal bufete. Muchos estudiosos de la materia de tributos y finanzas mencionan que Panamá cuenta con un sistema tributario territorial, es decir, las transacciones internacionales estarán libres de estos gravámenes. Como siguiente ítem tenemos los gobiernos internacionales. Esto facilita que las personas puedan constituir empresas
con una ciudadanía fiscal panameña, los cuales permite administrarla desde el exterior, así como también de generar ganancias fuera del territorio panameño. Es decir, que este capital estaría exento del pago de impuestos. Como siguiente ítem muy importante, tenemos ¿qué hace el SAR para combatir la evasión fiscal? Una muy importante interrogante y en la cual vamos a tratar de contestar a continuación. Pues el gobierno de Honduras y el gobierno de México están trabajando juntos para combatir la evasión fiscal en el panorama de un nuevo programa denominado Inspectores Fiscales Sin Fronteras. El 8 de junio de 2021, el Servicio de Administración de Rentas de Honduras está combatiendo la evasión fiscal y los crímenes tributarios en base a un programa técnico denominado Inspectores Fiscales Sin Fronteras. Inspectores Fiscales Sin Fronteras nació con la idea de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, juntamente con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuya intención es ayudarle a estas instituciones tributarias a que puedan mejorar en cuanto a sus capacidades de inspección e investigación fiscal penal. Como conclusiones, nos encontramos que investigamos de forma más amplia cómo funcionan los paraísos fiscales y qué relación posee con la defraudación fiscal. Determinamos las bases para que un país sea considerado paraíso fiscal. Y también analizamos el modo de operar de estas empresas para obtener estas ventajas frente al resto de compañías locales. Esto hace referencia a que algunas empresas, muchas empresas a nivel mundial, utilizan estos paraísos fiscales para ir acumulando reservas y no pagar tributo ante su país de origen, como lo hemos visto alrededor de nuestra presentación. Y no solamente es el caso de Panamá, también tenemos el caso, como vimos anteriormente, de Islas Caimán, que es considerado un país fiscal, lo cual es tentativo para muchas empresas transnacionales, ya que pueden acumular riquezas y evadir impuestos de una forma ilícita. Esto ha sido nuestra parte de la exposición. Muchas gracias por su atención.